sin escala, pasamos directamente a presentar a otro gran amigo también, un gran líder judicial, que muy innovador, disruptivo. Cuando empecé hace varios años a querer transitar el camino de conocer el camino de la tecnología y los antecedentes que habían en Argentina, nos encontramos con el equipo, con Pablo Casa, ha venido a Mendoza a acompañarnos, hemos hecho cosas juntas, seguimos haciendo, nos consideramos del mismo equipo, así que bienvenido Pablo. Pablo Casa es abogado, egresado en la Universidad de Buenos Aires, ha realizado especialización en Derecho Penal en la UBA, en Finanzas Públicas en la Universidad Nacional de La Matanza, en Ciberdelito en la Universidad del Salvador y en Protección de Datos en la UBA. Es docente de Derecho Humano y Derecho Constitucional en el CBC de la UBA, propio de su capacidad pedagógica para estar en el CBC, en Derecho Informático en la Universidad de Palermo y en temas de innovación, datos abiertos e inteligencia artificial en UBA, en FASTA y en la Austral. Y también en nuestro querido diplomado, en nuestra futura maestría y en este espacio de innovación. Fue administrador general del Poder Judicial de Cava, 2008-2011, secretario de Innovación del Consejo de la Magistratura, 2011-2015, ha publicado numerosos artículos relacionados a estudios y experiencias fundamentalmente en temas de derecho humano, derecho penal, perspectiva de género, informático, administración de justicia y tecnología, y actualmente es juez de primera instancia en el Fuero Penal y Contravencional de Falta del famoso Juzgado 10 de Cava. Bienvenido, Pablito. Gracias, porque sé que has tenido una jornada extensísima, pero como siempre, te llamamos y estás al pie, la comunidad es tuya. Bueno, Mario, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, Gilda tiene 28 años, es mamá de 3 hijos, 2 hijas y una hija. Mientras la arrastraban por el suelo de su casa, arrastrándola de los pelos, le decía: negra de mierda, bolita, inútil, no servís para nada, gorda, ¿para qué querés ese dinero si vos no haces nada? Recibió un golpe, cayó por las escaleras y se desvaneció. Yasmín Quiroga es una abogada que trabaja en el juzgado conmigo, es una colega que además de ser abogada, es especialista en género y en datos. Carolina también tiene 28 años y también es abogada, trabaja en el juzgado 10 y es especialista en datos. Un poco la idea que nos trae acá es Gilda, las Gilda, los Gildos y las personas que acuden a resolver algún tipo de conflicto permanentemente en los tribunales, que es a lo que me dedico y que sé que la comunidad está interesada en cómo poder mejorar la relación que tenemos aparentemente o justificadamente con la comunidad. Cuando planteamos la cuestión de justicia abierta, un poco la reacción es esa, pero ¿de qué nos copiamos? O sea, ¿qué intentamos hacer y por dónde intentamos pensar a Gilda? En el año 2008 apareció en los Estados Unidos el presidente Barack Obama, que comprendió, según mi opinión, lo que empezaba a suceder y algunos de los impactos que tenían las modificaciones de las relaciones que venían de la mano de la aplicación de la tecnología. Y básicamente lo que tenía que ver con la aparición y el impacto que estaban generando las redes sociales en términos de ejercicio de derechos, de demandas, frente a un momento digamos, de crisis de representación de los partidos políticos formales, de las democracias, con la sociedad civil que se empezó a organizar en las ONGs, que de manera activa empezaban a requerir otro tipo de información que esté dada de otra manera, que haya otra posibilidad de acceso, y eso empezaba a tener impacto obviamente en los poderes ejecutivos, porque son quienes están sometidos junto al legislativo al voto directo popular. Entonces ahí hubo una comprensión de que algo había que hacer y crea lo que se conoce hoy como la Alianza de Gobierno Abierto, que la Argentina está dentro de eso y que a partir de estos principios, los cuales
ya lo ven, están un poco desordenados, porque en el juzgado nos animamos a desordenarlo, incluso a poner y a colocar dentro de esto, porque es una política central del juzgado, también la perspectiva de género, que un poco les voy a contar, y también por eso les conté el caso de Gilda, y vamos a ver cómo trabajamos con la cuestión de los casos como son los casos de Gilda. Se nos ocurrió, esto no hace unos años, ya hace 6 años, utilizar justamente este medio de la red social para empezar a hacer efectivas esas políticas que tenían detrás esos principios que acabamos de ver, sobre todo en términos de rendición de cuentas, de transparencia, de posibilidad de acceso, de posibilidad de participación, de generar participación ciudadana, de colaboración. Y elegimos una red social. En aquel momento, créanme que fue hiperintuitivo. Siempre cuento que lo que nos movió a decidir esa red social fue simplemente que era, en aquel momento, la red social que no requería ser usuaria, la persona que quería acceder a la información. En ese momento Facebook o Instagram, tenías que tener una cuenta, y creo que Instagram todavía te lo solicita, y el Facebook de alguna manera también es más accesible si la persona tiene, digamos, es usuario y está registrada en esa red. En cambio, Twitter hacía que sea una red que estaba abierta a todos. Se me fue para atrás. Me interesa puntualizar en eso el alcance y contarles un poquito qué es lo que empezamos a hacer. Primero mostramos la agenda de las audiencias, cuestión que parece lógica o muy básica, pero me toca hacer en un juzgado penal contravencional y de faltas de la ciudad audiencias públicas, y la gente, las personas no saben dónde se están haciendo esas audiencias, no se sabía. Entonces decidimos publicarlas ahí. Y ese número de más de 4 millones de impresiones, que justo ayer lo miré y estamos cerca de los 5 millones de impresiones, quiere decir que pasamos por 5 millones de pantallas. Es decir, en situaciones normales, más o menos en 10 millones de ojos. Y antes el alcance de conocimiento de lo que sucedía dentro del juzgado se limitaba a muy pocas personas, que no eran más que las personas involucradas en los conflictos, y los letrados y las letradas. En términos de acceso a la información, yo en mis 26 años de transitar y dar vueltas por los poderes judiciales, tengo contabilizado una sola persona que una vez vino a buscar el registro de sentencias, básicamente, que es el libro que tenemos en los tribunales, que es de acceso público, es el lugar donde esos actos de gobierno, que son las sentencias, se transparentan para poder ser controlados por la ciudadanía, básicamente que se logra traspasar el control de arbitrariedad. Es decir, nosotros en una democracia debemos fundar nuestros actos, los actos de gobierno deben ser fundados, y eso debemos someterlo al control de la ciudadanía, no solo de los controles formales de los organismos superiores. Y ahí entonces, cuando empezamos a abrirnos y empezamos a publicar las cosas que hacíamos, entre las cuales está otra vez las actividades que hacemos, están los currículums de todas las personas que trabajamos en el juzgado, empezamos a notar que teníamos que empezar a mirar la forma en la que obviamente nos comunicábamos, y también la forma en la que se podían leer, porque una de las cosas que también empezamos a mostrar eran justamente las resoluciones. Ese libro, ese protocolo de sentencias, lo hicimos público y con tacha de datos personales, no así como está, digamos, disponible en cualquier oficina, porque si yo voy a la dependencia de cualquiera de las oficinas judiciales de las personas que están acá, me van a entregar ese libro de protocolo y no me van a tachar los datos personales, pero por cuestiones de formación profesional y ser curioso tecnológicamente y haberme capacitado en cuestiones de protección de datos personales, sabíamos que no era lo mismo el acceso en papel a esa información que la disponibilidad en ambientes digitales. Y básicamente, volviendo a la forma en la cual nos íbamos a comunicar, en esas sentencias también nos dimos cuenta que teníamos que empezar a mirar cómo estábamos escribiendo, cómo estábamos hablando y cómo documentábamos y cómo escribíamos y cómo nos comunicábamos. De hecho, participé
con ustedes del taller de lenguaje claro, así que un poco de eso se trata, de que empezamos a implementar esas políticas de lenguaje claro, y como ya algunos y algunas recordarán, lo que publicamos entonces fue justamente esta guía de lenguaje claro, donde hicimos algún ejercicio de decir, bueno, estas palabras no las usamos más, por ejemplo, palabras que no sean en nuestro idioma, dejamos de usar el latín, cuando tenemos que explicar los principios, los explicamos en español, algunos son más sencillos, otros son más fáciles, los jueces somos las personas que sabemos el derecho, digamos, se puede hablar en español sin necesidad de ese latín, porque otra vez, sobre todo en un juzgado de primera instancia, nuestro destinatario de esa comunicación es la persona, más allá de la posibilidad de ser interpretado, después algunas cuestiones técnicas o algunas dudas que le genere de algo que pueda ser técnico, que lo pueda consultar con un abogado o un abogado. Pero en principio tenemos que traspasar la comprensión de la ciudadanía, digamos, de la comprensión de la ciudadanía media en este momento histórico en el que nos encontramos. Eso no quiere decir que tengamos que nivelar hacia abajo en nuestro idioma, en la utilización de vocabulario, pero sí que lo podemos hacer mucho más comprensible que lo incomprensible que son la lectura de muchísimas de las resoluciones. Y no solo en términos de la forma y el lenguaje que se utiliza, sino también en cuestiones gráficas, de presentación, de cómo se presenta para la lectura. Hay una tendencia judicial de escribir párrafos de muchas oraciones, con poca utilización de comas. Bueno, para esto nos capacitamos con personas de la lingüística, con personas del diseño gráfico, de la comunicación, de todas, un montón de otros saberes que nos aportaron. Y particularmente pusimos el foco también en la cuestión de hacer un aporte, porque también dentro de las capacitaciones que hacemos, y también la capacitación obligatoria de la ley Micaela que ya hemos transitado, entendimos que teníamos una oportunidad de hacer un aporte en la cuestión de la lucha contra la violencia de género, que tiene que ver con el trabajo de eliminar el lenguaje androcéntrico, es decir, de poder trabajar también, de incluir dentro de las resoluciones judiciales ese cuidado de entender que la invisibilización permanente, sobre todo de lo femenino, en términos de lenguaje, genera discriminación, genera violencia, y que detrás de eso hay toda una constitución de un sistema jerárquico que debemos revisar urgentemente. Lo que terminamos generando, y también está abierto con esa perspectiva, es justamente una base de datos. ¿Qué hicieron esas sentencias? ¿Qué provocaron que esa sentencia nos diera la posibilidad de hacer? Nos dimos cuenta que ese índice del libro de protocolos se asimilaba, digamos, si lo hicimos digitalmente en un Excel, se asimilaba a lo que se conoce como una base de datos. Una base de datos es justamente eso, poner a disposición determinada información de determinada manera. Nosotros eso, otra vez, mediante la capacitación, logramos entender que podíamos cumplir con determinadas reglas que tenían que ver con los formatos en los que disponibilizábamos esa información, que tenían que ser universalmente accesibles para que puedan ser reutilizables por cualquiera, y que teníamos que cumplir determinadas pautas también en términos de lo que se conoce como esa arquitectura de datos, pero sobre todas las cosas entendiendo que esto iba a empezar a ser el famoso input o ingreso de toda investigación o desarrollo tecnológico que se encargue en cuestiones de ciencias de datos. Es muy importante que digamos que el primer paso de cualquier investigación de desarrollo en esos ambientes, van a escuchar que van a hacer una limpieza de los datos. Entonces lo que nosotros hicimos fue tratar de estructurarlos de una forma que esa limpieza ulterior no fuera tan engorrosa como realmente o generalmente suele ser, por lo menos es lo que cuentan quienes se dedican a estas cosas. Entonces, otra vez, esas sentencias que logramos publicarlas en un formato abierto, que es un .odt, que es el formato del OpenOffice, que es un paquete igual que el de Microsoft, pero que es de código abierto.
Y como les dije, tuvimos el cuidado de hacerlo con la tacha de los datos personales. Esto, además de ser, como les dije, una obligación, tiene que ver con la concepción de necesidad de proteger como derecho humano la privacidad entendida dentro de la categoría de autodeterminación informativa. Esto básicamente a partir del año 83, a partir de un fallo del Tribunal Constitucional alemán, se estableció que, insisto, y voy a poner el acento en la fecha, 1983, se advirtió que la potencialidad de la tecnología existente en ese momento convertía, lo dijo de una manera androcéntrica, al hombre, yo lo voy a decir entre corchetes como para modificarle la cita, pero que nos convertíamos en personas de cristal. O sea que había una capacidad en el procesamiento de los datos que ponía en riesgo la autodeterminación de las personas. Insisto, 1983, imagínense lo agravado que está esto, y bueno, incluso ya hoy hay muchas series y películas dando vuelta que fueron exitosas, pero nada, como dijo Mario, por suerte ya hay muchas personas que estábamos ocupando de estos temas y nos seguimos ocupando para realmente tratar de conocer de qué se trata, para conocer las posibilidades que se generan, pero también ser muy conscientes de los riesgos que conlleva este presente y el futuro automatizado o que tenga que ver con la posibilidad de perfilamiento que tienen este tipo de desarrollos. Así es como se ve un dato no estructurado. Hay dos tipos de datos, si se quiere, en general, o de dato abierto, que uno se conoce como dato no estructurado, en este caso es una resolución. Como les digo, los datos no estructurados es como justamente un gran volumen de información que no tiene ninguna estructura. Para nuestro caso sí sería, bueno, pero sí tiene estructura de resolución de sentencia, ok, pero en términos de ciencia de datos es un montón de palabras que no pueden ser estructuradas, pero que van a resultar útiles, y ya les voy a contar. Y por otro lado tenemos los datos estructurados, que son básicamente, se lo conoce como set de datos, dataset, que, como les dije, eran columnas y filas. Es una gran hoja de Excel, que en nuestro caso, y nos parece muy importante, y una buena práctica en la apertura de datos, cuando se abren dataset, tiene que ver con la inclusión de un diccionario. ¿Qué va a hacer ese diccionario? Va a explicar la información que hay. Imagínense que en ese momento teníamos nosotros en nuestro dataset 71 columnas y había en ese momento 4.000 y pico de filas. Si uno no sabe qué es lo que dice, digamos, cada columna, básicamente no tendrían utilidad los datos. Es decir, para que la apertura sea digamos, que responde a esta buena práctica, lo que siempre tiene que contener es este diccionario que va a poder explicar, insisto, qué es la información que se está viendo. Me voy a detener un poco, porque ya se los adelanté y un poco también estaba en el título, en los casos que se dan en un contexto de violencia de género. El fundamento de esto tiene que ver, otra vez, no solo con la obligación que tenemos en la Argentina, por haber suscrito tanto la Convención de Belén do Pará como la CEDAW, y del cumplimiento de la ley 26.485, sino porque en realidad en la competencia que tenemos en el juzgado, nuestros datos, el análisis de nuestros datos nos daba que los casos que se daban en un contexto de violencia de género están en un 40%. Es decir, que tienen una incidencia dentro del trabajo que teníamos que requería que le prestemos una especial atención. Además de que también esto después se los voy a compartir, ahí Celina me dijo que va a quedar subido a la plataforma la posibilidad de acceder a toda esta información, que como digo la tenemos abierta. También generamos dentro de esta política de especial atención o aplicación de perspectiva de género, no solo al momento de decisión de los casos, sino en la gestión. Tenemos una guía estandarizada, digamos, para la atención y la tramitación particular de estos casos. Pero los casos de violencia de género, entonces, empezaban a resultar muy interesantes para poder analizar esto. Esta imagen es hiperconocida, de hecho ya no me acuerdo ni de qué año es, pero el banco lo conocen, es el famoso BID,
Y la fecha del 25 de noviembre, que estamos próximos, es la fecha en la que justamente se convoca a trabajar, digamos, y conmemorar la necesidad de seguir ahondando por la eliminación de la violencia contra la mujer. Pero insisto, esto de que la violencia de género contra la mujer y otros géneros que han sido subalternizados por este sistema jerárquico, porque no solo las mujeres son víctimas de violencia de género o son posibles víctimas de violencia de género, se sabe que lo que está visible digamos, es lo más extremo, como es el caso del femicidio, como el caso de las agresiones sexuales o la agresión física, pero que debajo de ese iceberg se sostiene con mucho mayor volumen toda esa microviolencia que está invisibilizada y que forma parte también, y vuelvo otra vez al tema del lenguaje, como por ejemplo, no sé, el acoso sexual callejero. Y nosotros trabajamos mucho de esos casos. Nosotros en nuestros casos teníamos justamente por competencia conocimiento desde el hostigamiento o el acoso sexual callejero hasta de lo visible, de las violencias más extremas. Nosotros llegamos pasando por las amenazas hasta las lesiones, ¿sí? Nos queda fuera de la competencia lo que tenga que ver con las agresiones sexuales y los femicidios, pero teníamos para trabajar y ver qué estaba sucediendo en esos casos. Lo que primero que vimos era que teníamos una oportunidad. En la Argentina existía una buena política de datos abiertos en cuestiones de violencia de género en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. Tienen, desde el año 2012, está abierto todos sus datasets, y la información que recolectaban, nosotros nos pareció que podía ser útil que también la empecemos a recabar en nuestros casos. Es decir, que podíamos tildar en la primera columna que se ven ahí en pantalla, si el caso es de violencia de género, sí, digamos, si era afirmativo, íbamos a tener que poner qué tipos de violencia, según la definición de la ley 26.485, física, psíquica, simbólica, económica, política, qué tipo de violencia estaba presente en el caso, y volcábamos esa información. Particularmente, nos dimos cuenta que podíamos agregarle algo que también nos parecía interesante. A los poderes judiciales y a mi juzgado lo que nos llegaba era una parte del relato de la víctima, ¿sí? Un relato muy recortado por el sistema judicial, por todas las instancias que va llegando, que generalmente en mi posición tenía que ver con el recorte que seleccionaba la Fiscalía o que seleccionan las Fiscalías para poder encajar la plataforma fáctica en el tipo penal o contravencional que nos propone. Pero, insisto, hay un gran recorte de los relatos de las víctimas. Y nos dimos cuenta que a partir de ese relato podíamos empezar también a documentarlo y a estructurarlo, y generamos información estructurada respecto de cuáles son las agresiones verbales que sufren las mujeres o las personas que son víctimas de violencia de género en nuestro juzgado. Y esto realmente sí fue digamos, lo voy pasando rápido, insisto, después les voy a pasar, pero como les di el tiempo antes, ahora tengo que hablar un poco más rápido, pero esto sí van a ver que nos dio varias oportunidades. Primero, lo que nos dimos cuenta que también a las personas de la comunidad y en términos comunicacionales, en esa red social donde nos comunicábamos, nos tuvimos que capacitar, además de algunas cuestiones de comunicación, como digo, en cuestiones de diseño y de cómo comunicar esos datos. Saber analizarlos para poder mostrarlos de una manera que se entienda, porque si ustedes encaran todas esas filas y columnas no le va a decir nada. Pues bien, eso que ven ahí es real del análisis de nuestros datos. Y otra de las cosas que pudimos hacer está vinculada con la posibilidad que nos da todas esas frases de generar nubes de palabras, de analizar cuáles son esos tipos de violencia, y lo podemos ir digamos, viendo en lo que se llama nube de palabras, que por ejemplo en este gráfico lo utilizamos para armar esta mano, ¿sí? Eso que vieron ahí fueron las barras de cómo fueron gestionando y creciendo los casos de violencia física, y al final esa mano está construida con todas las palabras que más se utilizan para agredir a las mujeres. Pero no solo eso, digamos, en términos de marcos teóricos de investigaciones de cuestiones de género, apareció y aparece la interseccionalidad. Si se acuerdan de que lo que les conté, los insultos hacia Gilda
incluían cuestiones de etnia, cuestiones de su color de piel, cuestiones que hacen a su aspecto físico. Empezamos a ver esa famosa interseccionalidad de la violencia de género, digamos, cómo se va agravando si además de ser mujer o de una persona subalternizada, insisto, por este sistema jerárquico, está dentro de otros segmentos, también esa violencia aparece presente al analizar, como les decía, estas palabras. Ahora, lo que sí, y la pregunta del millón que siempre nos hicieron, Mario, es, bueno, ok, hicieron todo esfuerzo, 5 años, estructuramos datos, ¿para qué? ¿Sirve de algo? Y ahora intentaré mostrarles por lo menos cuáles son lo que para nosotros son casos que valen la pena seguir trabajando en esto que empezamos ya hace unos años con Mario, y con muchas personas más, lo nombro a Mario porque aparte lo estoy viendo en la pantalla y es un amigo, como él dijo, pero que somos muchas personas más. De hecho, la convocatoria de esta comunidad lo ratifica, y a mí me emociona estar hablando ante tantas personas, colegas, muchas conocidas y amigas, así que saludo a todos. Pero bueno, hago una pausa, tomo un poco de agua y les voy a contar si alguien lo usó estos datos. El primero que les voy a contar es el caso de Sergio Raza. Sergio es un programador argentino, es un muchacho de 30 y pico de años que vive en Buenos Aires, que no lo conocemos, ni lo conocíamos, que solo se acercó a través de las redes sociales. A partir de eso participó de una hackathon, que entiendo que ya los que están acá saben por lo menos que el término hackathon proviene de maratón de hacker, ¿sí? Es la conjunción de hackers que se ponen muchas horas a buscar soluciones, y cuando digo hackers saben que hablo de personas que tengan curiosidad, no solo personas que hagan cuestiones tecnológicas. Ahí aportan y podemos aportar de saberes interdisciplinarios. Generalmente estos ambientes son muy diversos, no solo por la diversidad de las personas, sino por los saberes y las preocupaciones y la capacidad de aporte interdisciplinario que hay. Bueno, Sergio lo que hizo fue una aplicación de código abierto que está accesible para que justamente haya una forma de visualizar esa información que se produce del juzgado de una forma mucho más amena. Esto está permanentemente actualizado, o sea, está en tiempo real y la información se va cargando, y también nos posibilita visualizar de esta forma, como esto fue para el año pasado, acompañando el 25 de noviembre, que como les dije, la propuesta es pintar el mundo de naranja para seguir trabajando para la erradicación de violencia de género. Otro de los casos tiene que ver con esta ONG, que es ODESLA, que es una ONG de científicos de datos dedicado a proyectos de impacto, digamos, con impacto social, y lo que buscaron y lo que encontraron es, analizando la información que teníamos, nos dimos cuenta de un gran problema, pues siempre cuento que lo interesante no es solo los éxitos o los casos que funcionaron, sino los problemas que enfrentamos para que sirva en la curva de aprendizaje de otras experiencias y no se topen con lo mismo, y una posible solución. Acá lo que lograron desarrollar es que a partir de los PDF, porque otra vez nos topamos con el problema de querer analizar los patrones de violencia en el relato de la víctima y que estaba recortado en el lugar donde estaba más expresado, digamos, de una forma más literal, si se quiere, era en la propia denuncia que se hace en Buenos Aires en la Oficina de Violencia Doméstica mayoritariamente. Y eso lo teníamos escaneado. Entonces, en ese documento escaneado, un algoritmo nos buscaba primero en todo el expediente dónde estaba el informe. Agarraba el informe, lo extraía. Cuando lo extraía, esa imagen la pasaba a texto, ¿sí? Nos lo devolvía como un texto plano. Entonces, al ser un texto plano, es decir, ser palabras, era muy fácil después estructurarlo. No sé si se entendió, pero si no, después lo vuelvo a explicar. Pero básicamente lo que hacía era, a partir de un expediente en PDF, reconocía lo que nosotros le pedíamos que reconozca, lo convertía en texto que se podía usar en un procesador de texto, y le pedíamos que nos genere una tabla de Excel, y lo hizo. De eso ahí está, se llama data frame, esto último en estos ambientes, se conoce como data frame, que es justamente la estructuración de esos datos a partir de
la búsqueda en datos no estructurados. Por eso le digo que los datos no estructurados también sirven, les decía, para este tipo de proyectos. Otro de los casos es la Escuela de Datos Vivos, que los alumnos y alumnas utilizaron la base de datos para hacer sus trabajos prácticos y buscar algunas conclusiones a partir del análisis de los datos. Por ejemplo, ellos y ellas nos dieron una mano en la limpieza de la base, detectaron algunas duplicaciones que podían ser eliminadas y tuvimos alguna discusión, por ejemplo, en casos de violencia de género, porque advirtieron que la violencia psicológica y la violencia simbólica daba el 100%, y para ellos, científicos de datos, era un problema, y nosotros, con perspectiva de género, le dijimos, no, para nosotros no es un problema, debemos visibilizar que por lo menos en los casos del juzgado, que están en el juzgado 10, en todos hubo violencia psicológica, y en todos fue con la esterilización de algún tipo de violencia simbólica. Entonces a nosotros nos parecía importante, por más que diera el 100%, insisto, los técnicos a veces algo que da el 100% lo desechan, para nosotros era importante en términos de la política pública que estaba detrás también de la recolección de esos datos. Otra experiencia es la de Sebastián Acevedo, que tiene este emprendimiento que es Tecal, es un argentino que creo que debe ser amigo de la comunidad, lo deben haber nombrado y debe andar dando vueltas por acá, Seba, un argentino brillante que tenemos ahí dando vuelta en este momento, ya no sé si anda, creo que anda por Boston, es investigador del MIT y de Harvard, que también tomó nuestra base de datos, y lo que hizo fue generar un modelo de predicción de violencias conforme la definición de la ley. Nosotros le entrenó el algoritmo con las definiciones de la ley y determinados parámetros para leer las denuncias y los casos, y después los midió contra lo que nosotros habíamos cargado en la base de datos, y ese fue el nivel de eficiencia que logró ese algoritmo. Sé que Seba, por cuestiones incluso de decisiones corporativas, lo dejó por ahí el proyecto, porque está dedicado a un proyecto muchísimo más superador y que su capacidad no le daba por otra cosa, pero con cariño siempre lo traemos porque nos parece un gran caso de éxito lo que logró Seba. Otro de los casos tiene que ver con la cooperativa Cambá, que es una cooperativa argentina que se dedica al trabajo de tecnología en software, que consiguió el financiamiento del BID a través de ILDA, que es la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, justamente para buscar una solución de automatización de la tacha de los datos que íbamos a abrir. Esos datos personales que los tachábamos antes de manera manual, hoy gracias al trabajo de Canva, que se juntó con estas otras cooperativas de trabajo, por ejemplo, siempre menciono porque nos hizo crecer muchísimo el poder ser parte de ese proyecto, por muchas de las cuestiones que hacen a los valores cooperativos en general, y particularmente porque nos dio la posibilidad de conocer a las personas de ALT, que es una cooperativa de personas trans que se dedican a la tecnología. Pudimos, y hoy estamos dentro del Poder Judicial con la prueba piloto instalada en los propios servidores, donde esa anonimización o tacha de datos personales se hace a través de un algoritmo que es de tecnología de inteligencia artificial, de machine learning, que utiliza, digamos, que reconoce las entidades con la técnica del procesamiento del lenguaje natural. Otra vez, entiendo que muchos y muchas ya estarán acostumbrados a estas cosas, así que no me voy a detener a explicar esas tecnologías. Hace poquito tuvimos el honor este año de ser reconocidos como todo esto que les estoy contando, digamos, como un aporte a la ODS 16. Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tiene Naciones Unidas en su programa de desarrollo sostenible, y la experiencia fue reconocida como una experiencia que tenía por lo menos algo para aportar. La verdad que es tan grandilocuente los objetivos que tiene ONU que me da cosa incluso a veces decirlo, pero de conformar sociedades más igualitarias, más justas y más pacíficas, donde el trabajo, además de las instituciones, y particularmente el 16 habla de justicia, el poder ser parte, sentirnos parte, y ese reconocimiento, la verdad es que nos llena de orgullo por sentirnos parte de una gran comunidad, ¿sí? Que otra vez, lo voy a nombrar a Mario, con Mario a la cabeza, ¿sí? Con Mario al costado, con Mario tirando del carro como cualquiera de nosotros. Ahí está un poco lo que expresó el informe.
les invito a que después accedan, yo les voy a dejar el link ahora por el chat, pero Celi la va a poner en la plataforma. Otra de las cosas increíbles que nos pasó fue que ONU Mujeres justamente detectó el trabajo que tenía, la base de datos, que entendía que era otro aporte importante hacia entender la necesidad de aportar la perspectiva de género y de que tenía algunas aristas que podían ser pensarse para replicar, no exactamente de la misma forma, porque yo siempre digo, cada jurisdicción, cada oficina, cada conflicto es particular y no todas las soluciones o algo que funciona en un lugar después necesariamente vaya a funcionar de igual manera, pero sí otra vez, sobre todo la parte de los problemas. Y en este caso en particular, la parte que tuvo el trabajo de los marcos teóricos que hacían tanto los datos que nos aportó el Observatorio de Datos con Perspectiva de Género, conocido en redes por Data Género, que nos aportó un marco teórico feminista y un dato teórico acerca de la ciencia de datos. Y ahí Ro Ferrer, que también es una ilustradora que la van a ver por redes sociales, acompañó el informe, fue parte del informe con sus ilustraciones, que también es una forma de comunicar que sale de lo habitual y de lo que estamos acostumbrados y que envejeció y le dio otro valor también a este informe. En definitiva, y ya intento redondearse, seguro yo me pasé la hora, no, pero estoy bastante bien, vengo bien. El uso de los datos abiertos, entendemos que aporta situaciones obviamente de transparencia, les conté casos de participación ciudadana, entendemos que la cuestión de la fiabilidad de la información, otra vez, no voy a ahondar en esto de que los datos son el petróleo de la era, ya lo habrán escuchado, pero es muy importante que esos datos sean fiables y tengan calidad, y para eso es fundamental que los poderes judiciales podamos entender de esto, que nos hagamos carne de algo que nos parecía una tarea menor, que era la registración, el ser el que entraba datos, el data entry o como lo quieran denominar, no, es algo muy importante. Esa carga de datos va a posibilitar que ahondemos discriminación, que los algoritmos sigan con los sesgos que se están demostrando. Ese problema es de base y tiene que ver con la falta de arquitectura y la falta de pensar en la necesidad de que ese dato sea fiable y de calidad. Les mostramos que funciona tener datos abiertos, le funciona a la academia, a personas que investigan cuestiones que hacen al desarrollo tecnológico y particularmente en el sector público, estos datos generalmente van a estar atados con búsquedas de soluciones con impacto en las personas. Y bueno, también les conté, hubo financiamientos de organismos multilaterales, participación del sector privado, la academia, es decir, múltiples actores atrás de posibilidades que nacen simplemente por tener disponible información, no por otra cosa. Y como, bueno, acá estando Mario, que ya es un especialista, no puedo dejar de nombrar la convicción acerca de que, como les decía, los datos no son neutrales, los datos son políticos, deben explicarse, deben contextualizarse, porque detrás está el desafío ético que enfrenta la inteligencia artificial, que básicamente los principios, nada, estando Mario me da vergüenza ni mencionarlos, porque sé que los conoce, pues, insisto, Mario, de hecho es el tipo que siempre me pasa lo que está pasando en Europa, o sea, la información de Europa me la pasa y me dice, acaba de salir esto, hay que estudiar, así que sé que incluso participé de alguna también escuchando algunos de los encuentros donde la cuestión ética es fundamental. Tenemos que participar de la discusión ética. Hay una frase que se la voy a robar a una científica de datos que es Catherine D'Ignacio, que es también del MIT, pero ella dice, hay proyectos que no deben iniciarse. Y alguna vez usé como comparación, si se quiere y se me permite, que estamos en un momento histórico en el cual el saber y el poder enfrenta una discusión justamente ética similar a la que se dio con el genoma humano, donde se dijo, bueno, hasta acá, más de acá no, es muy peligroso,
¿puede ser beneficioso que nos clonemos las personas humanas? Y sí, pero ¿sabés qué? Los riesgos que lleva adentro, mejor hasta acá. Bueno, con la tecnología y con los datos, por lo menos me posiciono en el mismo lugar. Nada, estas son las personas que hay del equipito, que somos 10, 11 personas que no soy yo, me toca a mí a veces otro más de los privilegios que tengo. Tengo todos, o sea, me declaro un varón hegemónico por todos lados, problematizado, incomodado por el feminismo, por suerte, pero hegemónico sin duda. Y vuelvo un poquito a donde empezamos, que son estos principios desordenados, porque ahí está, otra vez, en el centro lo que nos mueve y lo que debe mover a toda política pública. Y no me voy a despedir claramente sin contarles que Gilda, después de pasar unos días en el refugio, hoy está ya viviendo con sus hijos en su casa, que el caso terminó, que me tocó sentenciarlo, que su agresor está cumpliendo una pena de prisión, obviamente por el delito de lesiones, de amenazas, agravada por haberse dado en un contexto de violencia de género, bajo la modalidad doméstica, con los tipos de violencia física, psicológica, simbólica, y si no recuerdo mal también había una parte económica que, sí, estaba la económica también, como estaba presente la cuestión de la superioridad y el control a través del dinero. Y que además esa sentencia se dictó en una audiencia que fue virtual, de la cual participaron personas del público virtualmente, porque eso lo pueden hacer en mi juzgado, pueden presenciar las audiencias, y que además la sentencia está abierta, la pueden encontrar. No la van a poder encontrar por Gilda porque los datos personales están cuidados, porque, como les dije, lo que nos interesa es la protección de los derechos humanos. Así que muchísimas gracias. Hasta aquí llegué, creo haber más o menos cumplido con el tiempo. Pablo, querido, no dejo de admirarte porque la verdad que sos una sinergia de ejemplo. Vos y tu equipo de vos, el equipo del que sos parte, en el modo que lo quieras poner, es un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas bien en un juzgado, de un lugar determinado, con los recursos que uno tiene. He tenido la experiencia de poder visitarlo a Pablo en su juzgado, conocer el equipo, tuvimos una jornada ahí de intercambio, así que la verdad que me paro para aplaudir, te aplaudimos a cámara abierta. Yo, como lo conozco a Pablo, no voy a hacer resumen de las preguntas porque él es tan empático como lo podemos ser nosotros, entonces le vamos a abrir el micrófono a Mariana Sánchez Gaparró, que aparte tiene, como ya puso ahí, uno de los mejores podcasts con Millennials hackeando el derecho, donde Pablo ha sido parte, escúchenlo, lo han subido. Entonces, Mariana, hacele la pregunta que hiciste, María Sol Castec, y después vamos con Gaby Benedicto. Son esas 3 preguntas a micrófono abierto. Volvemos y volvemos a hacer el cierre, pues ya tenemos a Sebastián en camino, lo tenemos a Kevin, que está por hacernos también una invitación. Dale, Mariana. Bueno, gracias Mario por el chivo del podcast. No, era una pregunta re sencilla que siempre tengo la duda, Pablo, si hay alguna guía de como las reglas de Heredia o algo superador para, digamos, para implementar en los poderes judiciales para la difusión de información en Internet. O ustedes si tienen siguen alguna guía en particular, y esa es la pregunta. Mariana, gracias. Hola. Voy a decir algo. A veces me sale bien, no sé cómo me salió esta vez. La verdad que me volví a escuchar en el podcast, además porque lo escucho, y me salió, evidentemente por el ambiente que me propusieron gente joven como Mariana, me salió de una manera que me gustó a mí mismo, y es difícil que me convenza a mí mismo, así que les invito no a escuchar el mío, pero a invitar el producto, y la verdad que es excelente lo que hacen. Mariana, te contesto, estamos en pleno proceso. La Argentina lidera regional e internacionalmente esta discusión. Nosotros estamos avanzados en términos de esta discusión, en términos de aperturas de datos judiciales. No, en el mundo, la apertura de la justicia o de la administración de justicia se entiende solamente, lamentablemente, o no, porque hay urgencias en el mundo, digamos, global, que tienen que ver con el acceso a justicia. Está muy
pensados en OGP y en los organismos multilaterales, están muy enfocados a la cuestión de la apertura judicial en términos de acceso, lo cual no digo que sea menor, pero en términos de la apertura de información, lo cierto es que todavía no hay definiciones, se utiliza heredia en la mayoría de los poderes judiciales donde se empieza a reglamentar la fuente normativa que se suele utilizar, es heredia. Obviamente las leyes de protección de datos personales dan un buen parámetro para nuestro gusto, para mi gusto, de qué información se puede dar. Igual te cuento y paso, no me voy a acordar el nombre y prometo buscarlo, pero justamente, y no lo conté ahí en la charla, pero fuimos también el insumo de una investigación y de una tesis de un hombre, un varón, que de la DITELA, que con Mario, ayúdame con el nombre de Pablo Rocatagliata, que fue el director, Pablo Rocatagliata de Pablo Rocatagliata de Digital House. Y tenía un alumno de la maestría que elaboró sobre tus datos, ¿no? Claro, pero laburó algo muy interesante, que tiene que ver con privacidad y que nos puede dar un parámetro. Para la ciencia de datos, la apertura de datos, incluso en datos estructurados, requiere de un ejercicio tecnológico de meterle ruido a la base. No alcanza con la tacha, porque hoy la capacidad computacional y la disponibilidad de datos es tan grande, digamos, que enfrentamos ese desafío. Hoy salió, después lo subimos, un documento, o bueno, un estudio que que se está discutiendo si hashear es un proceso de anonimización o de pseudo-anonimización, y si hasheas con ruido también, pero da para otro momento, no nos vamos a poner técnico, pero está muy bueno un documento, después lo subo. Hoy lo estuve viendo, no sé, en algún lugar de los que voy viendo durante el día. Para quienes quedó muy lejos, digo, si llegó a quedar, meterle ruido quiere decir que a una base de datos le voy a meter datos que no son ciertos para que computacionalmente no pueda retrotraerse la información para saber quiénes son las personas involucradas, pero con una técnica que permita que entonces no se modifiquen el resultado, digamos, que muestra la información. Y para eso se necesitan bases de datos de grandes volúmenes, ¿sí? Perfecto. Vamos con Gaby Benedicto y con Sol Castec. Dale, Gaby, ahí te estamos habilitando. Hola, no podía cancelar el desafío de la web. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Pablo? Buenísima tu charla, seguro que te voy a contactar. Me interesa mucho el tema de los datos, obviamente. Y mi pregunta era si ustedes están, digamos, todos estos datos extras a los que prevé el sistema intermedio de la Corte, los cargan en su propio sistema de gestión, o si tienen un sistema específico para los casos de violencia. Y además, sí, también tienen un registro de medidas, eso quería saber. ¿De medidas de protección, de medida de protección, de la 26485? Sí. Sí, contactame, que nos encanta que nos contacten, para eso estamos, para contactarnos, porque siempre, generalmente nos llevamos algo de quienes nos contactan, sobre todo conocer a otra persona. Y la respuesta es, en la base de datos está todo, están las medidas. De hecho, nos medimos, que eso no lo vas a encontrar en la base de datos. Después paso también una herramienta de visualización que se llama Tableau, donde publicamos el análisis de los datos. Vas a encontrar incluso en cuánto tiempo estamos sacando las medidas, si te interesa. O sea, vas a tener en cuenta las medidas, los fundamentos de las medidas, y vas a poder medirnos y controlarnos en cuánto tiempo, que la última medición daba 5 horas. En 5 horas yo estaba con la firma digital estampada desde que nos había ingresado la solicitud de la medida hasta que había resuelto. Pero lo vas a encontrar. El tema es si sabes utilizar, y si no, por eso te podemos dar una mano, los filtros. Está publicado en un sheet de Google Drive, ¿sí? Si ustedes saben un poco de filtro, filtrando lo que vos querés, lo vas a encontrar, y vas a encontrar compacto. O sea, violencia de género sí, medidas de protección, y te va a aparecer el cuerpo de, mira, casi lo dije en latín, el cuerpo de la información que está buscando. Genial. Bueno, Sol no puede porque está con problemas de
de comunicación, ¿o sí? ¿Te escuché de fondo o no? No, soy yo. Cele, Soy vos. Sol, soy Cele. Bueno, no. Bueno, Pablo, ¿qué decirle, comunidad querida? Perspectiva, dato abierto, rendición de cuenta, innovación, horizontalidad, deconstrucción de nuestras perspectivas también. Nada, aunque no les guste, aunque suene mal, Pablo, te quiero y sabés que te admiro, así que no sé, yo lo digo así, no me importa nada porque ya me conocen. Así que, Pablo, realmente gracias, te brindamos un aplauso a cámara abierta, como siempre, inspirador. Así que esta comunidad, de acá salen cosas, cuando quieras, sos parte, así que un lujo, gracias, pues sé que estabas cansado, que has tenido un día enorme de laburo, de padre y de todo, así que bueno, muchísimas gracias, Pablo, en serio. De hecho, Mario, me animo a decirte te amo porque no le temo al amor tampoco y a que podamos profesarnos amor abiertamente y más encima, digo, ojalá que haya personas que el sábado se prendan a la caravana del orgullo y a las participaciones, así que el amor sea libre. Gracias, soy parte sin duda de la comunidad, me siento así, así que bueno, nos vemos prontito.